Así que ahí estaba yo, de pie frente a la institución educativa más prestigiosa de la galaxia conocida, preguntándome cómo demonios había acabado allí, la Academia Galáctica para Mentes Avanzadas. Sí, así la llamaban. Muy sutil, ¿verdad? Como si no pudieran llamarla simplemente Universidad Smart Kid y ahorrarles a todos el pretencioso dolor de cabeza. El edificio en sí parecía como si alguien hubiera tomado una catedral de cristal, la hubiera inyectado esteroides y luego le hubiera pedido a un comité de extraterrestres sin ningún sentido de la moderación arquitectónica que la embelleciera un poco. Agujas flotantes retorcidas en geometrías imposibles, desafiando al menos 3 leyes de la física que podía nombrar y probablemente 17 que no. Los estudiantes flotaban sobre plataformas antigravedad, con sus diversos apéndices enterrados en libros de texto holográficos que dolían al mirarlos directamente. Y luego estaba yo, Jaque Martínez, es profesor de Kinder Humano de Toledo, Ohio, actual. Bueno, eso todavía se estaba averiguando. Verás, al parecer, cuando la humanidad se unió a la Federación Galáctica, decidieron enviar a un representante a una academia de lujo como parte de un programa de intercambio cultural. Se suponía que el proceso de solicitud sería increíblemente riguroso, poniendo a prueba la cima del logro intelectual humano. De alguna manera, mi nombre salió de un sombrero. Literalmente, había un sombrero involucrado. La burocracia terrestre en su máxima expresión. La ironía no se me escapó. Aquí estaba, rodeado de seres capaces de calcular la trayectoria de 17 lunas diferentes mientras escribían poesía en idiomas que técnicamente aún no existían. Y mi mayor logro fue lograr que 26 niños de 5 años se quedaran quietos el tiempo suficiente para aprender el alfabeto. Crucé la entrada principal junto a un grupo de lo que parecían figuras geométricas sensibles que mantenían una animada discusión sobre mecánica cuántica. Uno de ellos estaba llorando lágrimas geométricas. Ni siquiera sabía que eso fuera posible. El paquete de orientación me había advertido sobre el choque cultural, pero lo habían subestimado. Lo subestimaron muchísimo. El vestíbulo solo era del tamaño de un estadio de fútbol, lleno de estudiantes de especies que ni siquiera podía pronunciar. Había una masa gelatinosa consciente tomando notas con lo que parecían ser sus propios pseudópods. Un ser cristalino vibraba literalmente a frecuencias que me hacían doler los dientes. Y en la esquina, un grupo de criaturas de 6 brazos participaba en lo que solo podría describir como cálculo competitivo. Pero el verdadero espectáculo estaba al frente del grupo de orientación. El profesor Bestol, 2,4 metros de combustible de pesadilla envuelto en una túnica académica. Imagínate a una mantis religiosa ahora mismo. Imagínate a esa mantis religiosa yendo al gimnasio durante unos 50 años, desarrollando un ego del tamaño de Júpiter y decidiendo convertirse en profesor universitario. Ese era Bestul. Su especie, los Tari, eran conocidos en toda la galaxia por 2 cosas: ser absolutamente brillantes y ser unos completos idiotas al respecto. Tenía 4 brazos, cada uno gesticulando dramáticamente mientras hablaba con una voz que sonaba como grava procesada a través de una educación clásica. Su cabeza triangular giraba sobre un cuello que no debería haberla soportado, y sus ojos compuestos parecían abarcarlo todo a la vez que expresaban una profunda decepción. Mentes inferiores, bienvenidas a una institución que o bien elevará su conciencia a alturas inimaginables o aplastará sus débiles intelectos bajo el peso del verdadero conocimiento, anunció a la multitud reunida. Soy el profesor Bestol y les realizaré una evaluación de resiliencia mental. ¿Evaluación de resiliencia mental? Eso sonaba siniestro. El estudiante a mi lado, una criatura de aspecto nervioso con 3 ojos y lo que parecían ser sudor de ansiedad, susurró: ese es el tipo que hizo llorar al príncipe heredero de todas las lágrimas con solo pedirle que definiera el color azul. Genial. Simplemente genial. Miré a mis compañeros. Genios. Todos y cada uno de ellos. Niños prodigio que dominaron las matemáticas a una velocidad increíble antes de poder caminar. Seres cuyo coeficiente intelectual se medía en notación científica. Y yo,
Un tipo cuyo mayor logro intelectual fue descubrir que si se ponen los materiales de manualidades en el estante superior, los niños no pueden comérselos. La mirada del profesor Bestowell recorrió a la multitud como un depredador seleccionando su próxima comida. Cuando esos ojos compuestos se posaron en mí, juro que sentí que mi promedio bajaba solo por el contacto. Ah, dijo, con la voz cargada de ese desdén que suele reservarse para la leche caducada. El humano, qué pintoresco. Pintoresco. Claro. Esto iba a ser divertido. Hoy, continuó el profesor Bestowell, su voz resonando por la sala de orientación como una sentencia de muerte con la titularidad. Llevaremos a cabo mi legendario juicio de dominancia mental. La reacción fue inmediata. La criatura ansiosa de 3 ojos a mi lado gimió. Un ser cristalino en la última fila empezó a vibrar a lo que supuse era la frecuencia del terror puro. Incluso la gelatina sensible parecía intentar escurrirse hacia la salida. Oh, vamos, murmuré en voz baja. ¿Qué tan malo podía ser? Al parecer, murmuré más fuerte de lo que pensaba porque la cabeza del profesor Bestowell se giró hacia mí con la precisión de un misil termoguiado. Disculpe, humano. ¿Tenía algo que aportar a la discusión? Todos los ojos, compuestos y demás, se giraron para mirarme. El silencio era tan denso que podría haberlo cortado con un soplete de plasma. Me sentí como un pez dorado que hubiera entrado accidentalmente en un tanque de tiburones y luego decidiera criticar la decoración. Oh, no, señor, dije, tratando de encogerme hasta volverme invisible. Solo me preguntaba en qué consistía el juicio. Las mandíbulas de Bestowell chasquearon con lo que realmente esperaba que fuera diversión y no hambre. ¡Qué refrescante! Una mente tan simple que ni siquiera comprende la magnitud de su propia ignorancia. ¡Ay! Me habían insultado niños de 5 años con más creatividad que eso. La prueba de dominio mental, anunció, comenzando a caminar de un lado a otro como un depredador que evalúa a su presa, es un ejercicio de guerra psicológica diseñado para poner a prueba los límites absolutos de su resiliencia intelectual. Emplearé técnicas avanzadas de manipulación mental, paradojas filosóficas que han llevado a la locura a mentes inferiores y desafíos cognitivos que existen en dimensiones que sus cerebros primitivos apenas pueden percibir. El estudiante de 3 ojos a mi lado ahora hiperventilaba silenciosamente. Uno de los 6 competidores de matemáticas con brazos se había desmayado, lo cual era impresionante considerando que no parecían tener sangre. Las reglas son simples, continuó Bestowell. Un voluntario se enfrentará a mí en combate intelectual. Estará sometido a toda la fuerza de mi destreza mental hasta que demuestre verdadera resiliencia o quede reducido a un balbuceo de conciencia destrozada. ¿Quién de ustedes se cree capaz de sobrevivir a semejante prueba? El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír mi propio latido y probablemente el de todos los demás y tal vez algunos latidos del siguiente sistema solar. Nadie se movió. Nadie respiró. El ser cristalino había dejado de vibrar por completo, lo que parecía el equivalente mineral a hacerse el muerto. ¿Nadie?, preguntó Bexel con una voz que destilaba superioridad decepcionada. De verdad, esta generación de estudiantes es aún más patética de lo que esperaba. Y fue entonces cuando hice algo que, en retrospectiva, probablemente calificaría como la cosa más estúpida de mi vida. Y recuerda, una vez intenté explicar a una clase de kinder por qué no podían guardar el hámster del aula en sus mochilas. Levanté la mano. La reacción fue inmediata y apocalíptica. La criatura de 3 brazos se cayó de la silla. Varios estudiantes hicieron lo que supuse que eran oraciones en idiomas que no reconocía. La gelatina sensitiva parecía estar teniendo una crisis existencial. Los ojos compuestos del profesor Bestowell se fijaron en mí con una intensidad láser. Los voluntarios humanos. Su voz tenía una mezcla de incredulidad y lo que sonaba a genuino deleite. ¡Qué absolutamente delicioso! Sí, claro, dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Es decir, ¿qué tan difícil puede ser?
La risa nerviosa que recorrió a la multitud sonaba como los últimos estertores de civilizaciones moribundas. Las mandíbulas de Bestul chasqueaban rápidamente, sin duda con diversión. ¡Ay, mi querido y simple mamífero! No tienes ni idea de a qué te has ofrecido. De hecho, probablemente tenía razón. 5 minutos después, me encontraba sentado frente al profesor Bexersda en lo que solo podría describirse como una cúpula de tormenta intelectual. Los demás estudiantes habían formado un círculo a nuestro alrededor a lo que probablemente consideraban una distancia segura, aunque sospechaba que, si esto salía mal, no había una distancia segura a este lado de la galaxia de Andrómeda. El profesor había atenuado las luces y activado una especie de pantalla holográfica que hacía vibrar el aire con ecuaciones que ni siquiera podía pronunciar, y mucho menos resolver. Sus antebrazos se movían en patrones hipnóticos mientras se preparaba para lo que supuse que sería el equivalente mental de un ataque nuclear. Empecemos con algo simple, dijo, con un tono ominoso que sugería que su definición de simple y la mía probablemente estaban en universos diferentes. Dime, humano, si la conciencia es simplemente una propiedad emergente de redes neuronales suficientemente complejas, y el libre albedrío es una ilusión creada por procesos deterministas demasiado limitados para percibirlos, ¿qué sentido puede tener la existencia en un universo donde la entropía garantiza que todos los logros, todo el amor, toda la esperanza, eventualmente se desintegrarán en calor, muerte y nada? La multitud guardó silencio. Casi podía oír sus cerebros intentando procesar la bomba nuclear filosófica que acababa de caer. Parpadeé un par de veces, me rasqué la cabeza y dije, bueno, es una forma un poco deprimente de verlo, ¿no? Los ojos compuestos del profesor VTHUL se abrieron de par en par. ¿Disculpa? Bueno, claro, quizás solo seamos reacciones químicas fingiendo ser personas, y quizá el universo vaya a acabar mal. Pero ya estamos aquí, ¿no? Mejor disfruta del viaje. Les digo lo mismo a mis hijos cuando se preocupan por crecer. No puedes controlar el mañana, pero sí puedes controlar si compartes tu zumo hoy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estaba bastante seguro de haber cometido algún tipo de crimen de guerra filosófico. Las mandíbulas de Bestul chasquearon rápidamente. Esa no es una respuesta adecuada al nihilismo existencial. ¿Por qué no? Pregunté con genuina curiosidad. Digo, preguntaste qué significado puede tener la existencia, y te dije que el significado es el que decidamos darle. Como si ahora mismo estuviera encontrando significado en tener esta conversación contigo. Es bastante divertido. Uno de los 6 estudiantes armados susurró algo que sonó como una oración por mi alma. El profesor entrecerró los ojos. Muy bien. Vamos a intensificar. Mira, hizo un gesto dramático y la pantalla holográfica explotó en un laberinto tridimensional de luz que dolía mirar directamente. Este es un rompecabezas de lógica cuántica que existe en 11 dimensiones simultáneamente. La solución requiere comprender conceptos matemáticos que tu especie no desarrollará hasta dentro de 1000 años. Resuélvelo. Observé la geometría imposible que giraba por un momento. Era como intentar mirar un caleidoscopio discutiendo con una migraña. Bien, dije, ¿pero puedo hacer una pregunta primero? ¿Por qué necesito resolverlo? La cabeza de Bestul se inclinó en un ángulo que sugería que su cuello tenía más articulaciones de las permitidas legalmente. Porque es una prueba de superioridad intelectual, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si lo resuelvo? ¿Me dan una galleta? ¿Soluciona el hambre mundial? ¿Hace a alguien más feliz? Ese no es el punto. El punto es el desafío intelectual en sí. Asentí pensativo. Entonces, es como un crucigrama, pero con más pretensiones. El estudiante de 3 ojos hizo un ruido que sonó como si se soltara el aire de un globo muy triste. No es como un crucigrama. La voz de Bestol se quebró ligeramente. Es una prueba de agudeza mental que ha roto las mentes de seres muy superiores a ti. Bien, pero escúchame, dije, inclinándome hacia adelante con complicidad. ¿Y si en lugar de romper las mentes de la gente, simplemente no nos gustara?
¿Y si hiciéramos rompecabezas que fueran divertidos en lugar de traumáticos? Un concepto revolucionario, lo sé. El profesor Bestuhl me miró fijamente un buen rato. Entonces empezó a emitir un sonido que solo podría describir como el equivalente intelectual de un módem de acceso telefónico con un aneurisma. Tras unos 30 segundos de lo que supuse que era una profunda reflexión o un reinicio completo del sistema, el profesor VTHUL se recompuso. Sus ojos compuestos volvieron a centrarse en mí con renovada determinación, como un depredador que acaba de darse cuenta de que su presa podría ser incomestible, pero es demasiado orgulloso para rendirse. Bien, dijo, con la voz tensa por una frustración apenas contenida. Claramente, tu mente es demasiado primitiva para comprender la sofisticación del discurso intelectual adecuado. Quizás deberíamos intentar un enfoque diferente. Hizo un gesto con los 4 brazos, y de repente sentí como si alguien me presionara el cerebro con dedos invisibles. Las pantallas holográficas a nuestro alrededor empezaron a latir al ritmo de lo que supuse que era una especie de ataque telepático. Ahora estoy empleando técnicas de presión mental directa, anunció. Prepárate para que tu conciencia sea abrumada por pura fuerza psíquica. Esperé a que ocurriera algo dramático. La sensación de presión era parecida a la de tener la nariz tapada, pero menos molesta. Dije después de un momento. Eso es. Las mandíbulas de Bestuhl dejaron de chasquear por completo. Deberías estar experimentando una angustia mental aplastante. O sea, tengo un ligero dolor de cabeza, pero ya lo tenía antes de empezar. ¿Tienes aspirina o algo parecido a un equivalente galáctico? Un ruido ahogado se escapó de algún lugar entre la multitud. Estaba casi seguro de que provenía del estudiante de 3 ojos que ahora lloraba a mares. Esto es imposible, murmuró Bestuhl, aumentando la presión. Las pantallas holográficas empezaron a girar más rápido, creando patrones que deberían haberte inducido vértigo y pavor existencial de inmediato. Tu mente debería estar fragmentándose bajo este nivel de bombardeo psíquico. Eso explica las luces en espiral, dije, asintiendo. La verdad es que son bastante bonitas. Me recuerdan al protector de pantalla que tenía. El profesor Bestuhl emitió un sonido como el de una computadora intentando dividir entre 0. Luego se irguió, irradiando una furia académica apenas contenida en toda su postura. Muy bien, humano. Si te crees capaz de resistir mis embates mentales, quizá quieras demostrar tu propia destreza intelectual. Preséntame tu mayor desafío. Y entonces me di cuenta de que estaba en apuros. No porque no se me ocurriera un desafío, sino porque tenía el perfecto. Y una parte de mi cerebro me gritaba que era una pésima idea. Ignoré esa parte. De todas formas, nunca se divertía. De acuerdo, dije, reclinándome en la silla con la confianza de quien está a punto de triunfar espectacularmente o morir de la forma más vergonzosa posible. Aquí tienes uno. ¿Qué se humedece más cuanto más se seca? El efecto fue inmediato y catastrófico. El profesor Bestuhl echó la cabeza hacia atrás como si le hubiera dado una bofetada. Sus ojos compuestos se abrieron hasta lo que supuse que era su diámetro máximo. Las pantallas holográficas parpadearon y se apagaron. ¿Qué? Dijo lentamente. Acabas de preguntarme. ¿Qué se humedece más cuanto más se seca? Repetí para ayudar. Es un acertijo. Ya sabes, esas cosas donde la respuesta suele ser algo ingenioso y obvio si lo piensas. Casi podía ver cómo le rechinaban los engranajes en la cabeza. Sus 4 brazos empezaron a moverse en patrones complejos, como si intentara resolver cálculos avanzados en lenguaje de señas. Esto es una especie de paradoja multidimensional, murmuró. El coeficiente de humedad no puede aumentar proporcionalmente a la función de secado a menos que estemos tratando con mecánica temporal o dinámica cuántica de la humedad, dije con suavidad, es solo una toalla. El silencio que siguió fue tan profundo que estaba casi seguro de poder oír el universo expandiéndose. Una toalla, repitió Bestuhl,
con la voz apenas por encima de un susurro. Sí, ya sabes, se secan las cosas con ella, así que se humedece más a medida que seca otras cosas. Bastante simple si lo piensas. El profesor Bexel me miró con la expresión de quien acaba de ver cómo toda su comprensión de la realidad se derrumbaba en una singularidad de puro desconcierto. Pero debe haber un significado más profundo, una complejidad oculta, implicaciones matemáticas. No, dije alegremente. Solo una toalla. ¿Quieres probar otra? ¿Qué tiene manos pero no puede aplaudir? Y fue entonces cuando me di cuenta de que el intelecto superior del profesor Bestol estaba a punto de convertirse en su mayor debilidad. Los antebrazos del profesor Bestol se habían quedado completamente inmóviles, congelados en pleno gesto como una estatua de confusión académica. Sus ojos compuestos estaban fijos en mí con la intensidad de alguien que intenta resolver el mayor misterio del universo, lo que, en cierto modo, supuse que era. ¿Qué? ¿Qué tiene manos pero no puede aplaudir? Susurró, con la voz cargada de una crisis existencial. Veía su cerebro trabajando a destajo. Cada pocos segundos, uno de sus brazos se contraía como si estuviera a punto de señalar alguna solución matemática compleja, pero se detenía al darse cuenta de que estaba pensando mal. Las pantallas holográficas a nuestro alrededor parpadeaban débilmente, como si intentaran calcular algo que no calculaba. Dijo lentamente, una representación mecánico-cuántica de apéndices que existen en un estado de perpetua no colisión? No. Una metáfora filosófica de la futilidad del aplauso en un universo determinista. No. Una ecuación matemática donde las manos representan variables que no pueden alcanzar la intersección necesaria para aplaudir. Empezaba a sentirme un poco mal por él. Era como ver a alguien intentar realizar una neurocirugía con un mazo. Es un reloj, dije con suavidad. El ruido que provenía del profesor Bestol solo puede describirse como el sonido de una supercomputadora que intenta procesar el concepto de simplicidad y falla catastróficamente. Su cabeza estaba tan inclinado hacia un lado que temía que se cayera por completo. Un reloj, repitió con una voz que sugería que cuestionaba todo lo que había creído sobre la naturaleza de la realidad. Sí, ya sabes, manecilla de las horas, manecilla de los minutos. Se llaman manecillas, pero no pueden aplaudir porque, ya sabes, no son manecillas. Varios de los estudiantes que observaban habían pasado del llanto silencioso a lo que parecían crisis nerviosas. El ser cristalino vibraba a frecuencias que me hacían doler los dientes de nuevo, y la gelatina consciente se había transformado en lo que solo podía describir como una forma de pura desesperación. Pero aún no había terminado. Oh, no. Tenía todo un arsenal de guerra intelectual de Kinder a mi disposición, y apenas se estaba calentando. Bueno, aquí va otra, dije, inclinándome hacia adelante con el entusiasmo de alguien que estaba a punto de salvar el día o destruir un sistema educativo galáctico. Toc, toc. ¿Qué? La voz de Bestol se quebró como la de un niño de 13 años en plena pubertad. Toc, toc. Es un formato de broma. Se supone que debes decir, ¿quién anda ahí? El profesor Bestol me miró fijamente durante 30 segundos. Casi podía verlo repasando todas las bases de datos de conocimiento cósmico a las que había accedido, intentando encontrar un punto de referencia para lo que le estaba sucediendo. ¿Quién anda ahí? Dijo finalmente, con una voz apenas un susurro. Vaca interrumpiendo. Vaca interrumpiendo. Vaya. El efecto fue inmediato y devastador. El profesor Bestol saltó hacia atrás, agitando los antebrazos como si lo hubieran atacado físicamente. Sus ojos compuestos estaban tan abiertos que temí que se le salieran de las órbitas. «¿Pero qué acaba de pasar?», balbuceó. «Es el chiste. La vaca interrumpe antes de que puedas terminar de preguntar quién es. Por eso es gracioso. Pero no había ninguna vaca. No se estableció ningún protocolo de interrupción. Los parámetros lógicos de la interacción se violaron sin previo aviso ni consentimiento. Sí, ese es el punto. Es inesperado. Eso es lo que lo hace gracioso. Pude verlo intentando procesar este concepto.
Sus mandíbulas chasqueaban tan rápido que sonaban como una máquina de escribir convulsionando. El estudiante de 3 brazos entre la multitud se había desmayado y uno de los matemáticos de 6 brazos lo estaba abanicando. Pero el humor debe seguir estructuras lógicas, protestó Bexul débilmente. Debería haber una introducción, un desarrollo y un desenlace basados en patrones reconocidos de expectativa y subversión dentro de parámetros establecidos. O dije, podría hacer que una vaca mugiera en el momento menos oportuno. Y entonces me lancé a matar. Oiga, profesor, ¿por qué cruzó la gallina la calle? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre justo antes de que las estrellas se conviertan en agujeros negros. Todo el cuerpo del profesor Bestol se puso rígido, sus ojos compuestos fijos en mí con la intensidad desesperada de un hombre que se ahoga, buscando un salvavidas hecho de pura lógica. Atarlo específicamente, mientras susurraba para llegar al otro lado. Lo que sucedió después probablemente será estudiado por xenopsicólogos durante generaciones. El profesor Bestol, el depredador intelectual más temido de la galaxia, el ser que hizo llorar al príncipe heredero de Alterara con una sola pregunta filosófica, empezó a temblar. Empezó como un pequeño temblor en las manos, luego se extendió a los brazos, luego a todo el cuerpo. Sus mandíbulas chasqueaban tan rápido que creaban un sonido agudo que hizo que todos en la sala se taparan los oídos. Pero no es broma, dijo, subiendo el tono de voz con cada palabra. Es solo una declaración de intenciones. El pollo cruzó la calle para llegar al otro lado. Eso no es humor. Eso es simplemente lo que pasó. ¿Dónde está la complejidad intelectual? ¿Dónde está el juego de palabras? ¿Dónde está la subversión de las expectativas? No la hay, dije. A veces la respuesta es simplemente la obvia. Y fue entonces cuando el profesor Bestol perdió la cabeza por completo. Lo que siguió fue el colapso académico más espectacular de la historia galáctica. El profesor Bestol empezó a caminar en círculos rápidos, gesticulando frenéticamente con los 4 brazos mientras murmuraba cálculos cada vez más frenéticos en voz baja. Sus ojos compuestos se movían de un lado a otro como si estuviera viendo el partido de tenis más confuso del universo, y sus mandíbulas emitían lo que parecía código Morse para decir, no computar. Tiene que haber más, repetía, con la voz cada vez más aguda y tensa. El chiste del pollo es una estructura fundamental del humor en 17 especies diferentes. Tiene que haber capas, significados ocultos, entrelazamientos cuánticos de posibilidades cómicas. Lo observé en una espiral con una mezcla de fascinación y creciente preocupación. Era como ver una supercomputadora intentando ejecutar el sistema operativo de una calculadora. Tal vez, sugerí con suavidad. A veces un chiste es solo un chiste. No, chilló, provocando que la mitad de los estudiantes que lo observaban se escondieran tras sus escritorios. Nada es tan simple. La realidad no funciona así. La inteligencia no funciona así. Dejó de caminar de repente y se giró para mirarme, con los ojos encendidos de una intensidad desesperada. Estás jugando a una especie de metajuego, ¿verdad? Todo esto forma parte de una estrategia psicológica increíblemente sofisticada. Estás usando la aparente simplicidad para enmascarar capas de complejidad tan profundas que ni siquiera yo puedo percibirlas. Me rasqué la cabeza. En realidad, no. Solo soy una maestra de jardín de infantes que cree que le estás dando demasiadas vueltas. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Todo su cuerpo se relajó y, por un momento, pensé que se desplomaría. En cambio, se tambaleó hacia atrás y se desplomó en su silla, con los 4 brazos colgando flácidos a los costados. Maestro de kinder, repitió con voz hueca. Sí, allá en la tierra, me paso el día enseñando a niños de 5 años cosas básicas, colores, números, cómo atarse los zapatos, porque no nos comemos la pintura de dedos. Ya sabes, cosas sencillas. Cosas sencillas. Repitió, con la mirada perdida en la distancia como si viera el universo por primera vez. La multitud que observaba estaba completamente en silencio. Incluso el ser cristalino había dejado de vibrar. Era como si toda la sala contuviera la respiración,
esperando a ver si una de las mentes más brillantes de la galaxia estaba a punto de sufrir un colapso existencial completo o alcanzar algún tipo de iluminación. He pasado 3 siglos, dijo Bestull lentamente, desarrollando los métodos más sofisticados de intimidación intelectual conocidos por la ciencia. He reducido a premios Nobel a escombros balbuceantes con mis paradojas filosóficas. He hecho que físicos teóricos cuestionen su propia existencia con mis acertijos de lógica cuántica. Me miró con algo que podría haber sido asombro o podría haber sido horror. Era difícil saberlo con ojos compuestos. Y me derrotaste con canciones infantiles y animales de granja. Bueno, cuando lo dices así, suena un poco cruel, dije. No intentaba derrotarte. Solo respondía a tus preguntas. Solo respondía a las mías, repitió. Entonces, para mi total sorpresa, se echó a reír. No la risa maniática de alguien que está teniendo una crisis nerviosa, sino una risa genuina y cordial que parecía salir de lo más profundo de su tórax. ¿Sabes lo que has hecho, humano?, preguntó entre risas. Probablemente algo que no debería haber hecho. Me has recordado que la inteligencia no siempre se trata de complejidad. A veces, las percepciones más profundas surgen de las observaciones más simples. A veces, la mejor solución es la obvia. A veces, una gallina solo quiere llegar al otro lado del camino. Se levantó lentamente, alisándose la toga académica con renovada dignidad. Cuando me miró de nuevo, había algo diferente en sus ojos compuestos. Respeto, tal vez, o tal vez solo alivio de que su cerebro no se hubiera derretido. Puedo ver la derrota, anunció a la sala. El humano ha demostrado una forma de pensamiento estratégico para la que no estaba preparado. La multitud estalló, no exactamente en celebración, sino en ese tipo de murmullo de asombro que surge cuando la gente presencia algo que nunca creyó posible. El estudiante de 3 orejas había recuperado la conciencia y me miraba como si acabara de hacer magia de verdad. La gelatina consciente se había reformado en lo que parecía una forma de profundo respeto. ¿Pensamiento estratégico?, pregunté. Simplemente estaba siendo yo mismo. Exactamente, dijo Bestool, asintiendo. Sabiamente. Desplegaste lo que solo puedo llamar simplicidad armada. Ante la complejidad, respondiste con claridad. Ante el desafío de la sofisticación, contraatacaste con practicidad. Es brillante en su franqueza. Uno de los 6 estudiantes armados levantó la mano. Profesor, dice que a veces la mejor manera de ganar una batalla intelectual es no librarla en términos intelectuales. Digo, respondió Bexole, que hay muchas formas de inteligencia, y a veces el enfoque más sabio es elegir no complicar demasiado las cosas. Se volvió hacia mí con lo que estaba casi seguro que era admiración. Sabías exactamente lo que hacías, ¿verdad? Sonreí. Bueno, pasa suficiente tiempo con niños de 5 años, aprendes que la mejor manera de manejar a alguien que presume es simplemente dejar que se agote. Los niños hacen lo mismo. Intentarán impresionarte con palabras grandilocuentes o historias complicadas. Y normalmente la mejor respuesta es sonreír y hacer preguntas sencillas hasta que se den cuenta de que están complicando las cosas de más. Así que todo este tiempo estuviste tratando. Me trataba como a un niño con una rabieta. Más o menos. Sí. Sin ánimo de ofender. El profesor Bestull lo pensó un momento, echó hacia atrás su cabeza triangular y volvió a reír. No me importa. De hecho, creo que necesitaba que alguien me tratara como a un niño con una rabieta. Había olvidado lo que era abordar los problemas con genuina curiosidad en lugar de con arrogancia académica. Señaló a los estudiantes reunidos. Clase, acaban de presenciar una clase magistral de inteligencia práctica. A veces la estrategia más sofisticada es no tener ninguna estrategia. A veces la sabiduría más profunda surge de la superficie. Y a veces la mejor manera de resolver un problema complejo es recordar que no todos los problemas son realmente complejos. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, charlando animadamente sobre lo que habían presenciado, el profesor Bestull se acercó a mí por última vez. Gracias, dijo simplemente. No he aprendido algo realmente nuevo en décadas. Me han recordado que siempre hay más por descubrir, incluso en los lugares más simples. Oigan, no hay problema.
Para eso están los profesores, ¿no? Y al salir de esa catedral de cristal de la educación superior, rodeada de seres cuyo coeficiente intelectual se medía en notación científica, no pude evitar sonreír. A veces, la mejor educación surge cuando recuerdas que el aprendizaje no tiene por qué ser complicado para ser profundo. Después de todo, cualquier niño de 5 años podría habértelo dicho.